Hombres y mujeres que descubrieron que sus parejas los engañaban, ¿cómo lo hicieron? ¿Y cuál fue su reacción? Miré su teléfono cuando sonó y vi que era una chica joven. Una conversación típica, como, hola, ¿cómo fue tu día? No te he visto en un tiempo, y esas cosas. Cuando volvió y le pregunté, explotó y comenzó a gritarme que estaba invadiendo su espacio y que tenía derecho a hablar con quien quisiera. Salió corriendo y borró los mensajes. Lo seguí y le pregunté si era su traficante, ya que pensé que estaba planeando recaer en la heroína. Seguía muy a la defensiva y empezó a discutir conmigo delante de su hermana y su novio, así que me levanté y me fui. Esto continuó durante algunas semanas y solo quería que volviéramos a la normalidad. Admitió que me había engañado y todo lo que quería era una disculpa. Nuestra última conversación telefónica fue yo diciendo, por favor, solo discúlpate. Ni siquiera tienes que sentirlo, solo quiero que volvamos a estar juntos de nuevo. Cabe mencionar que no estaba en un buen lugar emocionalmente y con respecto a mi autoestima. Debió haberme golpeado una intervención divina porque su respuesta fue, soy un macho alfa, y los machos alfa hacen lo que quieren. Y me quedé tan sorprendida de hasta dónde había caído en el respeto hacia mí misma que mi primer pensamiento fue, bueno, ahora eres un alfa soltero. Lamento haber mirado su teléfono, pero no me arrepiento de que eso me empujara fuera de una relación fallida. 3 años después, estoy en la cama al lado de mi hombre, respondiendo a una publicación en Reddit sobre un error de hace mucho tiempo. Cuando nos levantemos, vamos a hacer waffles. Nunca lo atraparon, porque ni siquiera lo intenté. Simplemente lo entendí un día. Y en retrospectiva, dejó un montón de pistas. Primero, estaban los anuncios de sitios de citas que seguían apareciendo en la tablet que me había dado. Luego, me sugirió dividir mi disco duro en 2 particiones separadas sin ninguna razón, más que para darle a cada uno su propio espacio. Después, comenzó a espiarme, a pesar de que él era quien tenía el tiempo y los medios para engañar, especialmente porque tenía que viajar por trabajo de 2 a 3 días a la semana, mientras yo estaba atrapada en casa con luego 2 niños pequeños, cuando no estaba en el trabajo. Me espiaba siguiendo cada uno de mis movimientos, primero a través de la aplicación de localizar tu teléfono, que había instalado en mi celular, y luego poniendo un chip de rastreo en mi llavero. La vida con él era un infierno, así que dije que necesitaba un poco de espacio y tiempo para mí. Un amigo que estaba fuera del país por 4 meses me ofreció quedarme en su casa. Tendríamos a los niños de manera alternada. En mi segundo fin de semana sin los niños, salí con un grupo de amigos, muchos testigos, Jay, y con quien nos encontramos, besándose con una desconocida, aunque realmente bonita. Sí, él. Mi reacción, reírme histéricamente, porque había estado quejándose y acosándome tanto sobre mis supuestas infidelidades y cómo me hacían una madre horrible, y ahí estaba él, dejando a los niños en casa de sus padres y saliendo con mujeres después de menos de un mes. Mis amigos estaban tan asustados de que pudiera llorar toda la noche que me compraron muchas bebidas, así que terminé absolutamente ebria por primera vez en mi vida y me divertí como nunca. La separación se volvió definitiva y ahora estamos divorciados. Después de presumir de todas sus citas en Tinder, se jactó de establecerse con una madre soltera debido a su trabajo de alto nivel. Buena suerte. 1 de junio de 2018. Un día normal, un viernes. Mi esposo me había dado un beso de despedida y se había ido a trabajar. Yo estaba limpiando la casa para recibir a unos invitados que vendrían a pasar el fin de semana. Sonó el timbre de la puerta. Había un hombre en mi puerta que se presentó como el esposo de una mujer con la que trabajaba mi esposo. Él estaba allí para informarme que mi esposo y su esposa estaban teniendo un romance. Él los había descubierto aproximadamente 6 meses antes y le había dicho a su esposa que tenía que poner fin a la aventura. Él piensa que ella sí lo hizo. Por aproximadamente 3 meses, pero luego volvieron a verse. Cuando se enteró de que estaban juntos nuevamente, llamó a mi esposo, porque sabía que si lo confrontaba en persona, terminaría en una celda de la cárcel por lo que hubiera hecho. Por teléfono, le dijo a mi esposo que dejara a su esposa en paz o de lo contrario vendría a contarme todo lo que estaba sucediendo. Aparentemente, mi esposo pensó que estaba blafando. Así que, literalmente, fui la última en enterarme. Mi esposo nunca volvió a casa. Se buscó un alquiler temporal y un abogado.
El divorcio fue el 21 de diciembre de 2018. Habíamos estado juntos durante 24 años. Aún duele. Yo era propietaria de una casa con mi prometido. Me desperté en medio de la noche y él no estaba en la cama. Comencé a buscarlo. Su camioneta y otro vehículo estaban en el camino. Luego, subí las escaleras y encontré la habitación de invitados cerrada con llave. Después de forzarme a entrar, lo encontré en la cama con otra mujer. Esa cama era, de hecho, mi cama de la infancia. Me forzó a salir de la habitación. Literalmente me agarró del cuello y me empujó afuera, cerrando la puerta de nuevo. Sabía que no podía hacer nada en ese momento, así que llamé a sus padres, quienes vivían a unas pocas calles. Su papá llegó y estalló otra pelea. Terminé yéndome y quedándome en casa de sus padres hasta el amanecer. Me mudé ese fin de semana y dejé que la casa fuera embargada. 9 años después, finalmente ha desaparecido de mi reporte crediticio. Estoy felizmente casada con un hombre increíble y juntos somos propietarios de un hermoso hogar. Mi ex esposo estaba teniendo una relación con la esposa de su mejor amigo mientras yo estaba embarazada de 8 meses. Había estado ocurriendo durante un tiempo. Yo estaba embarazada de 8 meses de nuestro segundo hijo en ese momento y él quería ir a visitar a su hermano durante el fin de semana. Le pregunté a mi doctora si era seguro que viajara y ella me dijo que estaría bien. Le dije a mi esposo que podía ir, pero él dijo que realmente esperaba pasar tiempo a solas con su hermano. Entendí, porque un nuevo bebé hace que sea difícil pasar tiempo de calidad, pero le pedí que llevara a nuestro hijo mayor, que tenía 3 años en ese momento, para que pudiera ver a su abuela y sus primos. Él dijo que estaban planeando beber y hacer otras cosas, y no estaba seguro de que fuera una buena idea. Son chicos de campo, así que piensen en disparos, bebida y demás. Acepté y él se fue durante el fin de semana. Después de que se fue, recibí una llamada de su mejor amigo que me dijo que estaría en la ciudad durante el fin de semana y quería que nos reuniéramos. No era raro que me llamara porque mi esposo era terrible para responder su teléfono. Le dije que lamentablemente mi esposo estaba de visita en su casa, mal momento. Su mejor amigo entonces dijo que iba a volver a llamarme. Y colgó muy abruptamente. Resulta que mi esposo y su esposa habían sido atrapados por él unos meses antes y él les dio una oportunidad para corregirlo. No sé por qué, no me lo dijo, pero los amenazó si no dejaban de hacerlo. Bueno, no pararon y él me lo dijo. Creo que la peor parte fue que la familia de mi esposo sabía y nunca pensó en decírmelo. Estas personas fueron mi familia durante 5 años y no hicieron nada. Han pasado casi 10 años y ahora soy mucho más feliz, pero definitivamente fue una experiencia reveladora. Oh, hora de contar historias. Amor a primera vista clásico. Te amo después de 2 semanas. Nos mudamos juntos después de 2 meses. Comprometidos después de 6. Hemos estado juntos por más de 4 años. Dejé mi departamento de soltero con control de renta y elegí un apartamento más grande para que ella pudiera tener su estudio de arte. Hicimos todo juntos y dividimos las cuentas 50/50. Teníamos trabajos diferentes en la misma industria y ganábamos más o menos lo mismo. Realmente nos amábamos y, por cliché que suene, nos completábamos. Yo soy muy analítico y estoico y ella es una artista liberal. Ella va a la Comic Con en Nueva York, ella es expositora, y yo la ayudo a empacar. La dejo en el aeropuerto. Todo estaba bien, no había señales de nada. Ella debería regresar en 4 días, nunca volvió a casa. Simplemente desapareció, me dejó en visto. El día que se suponía que debería estar en casa, me asusté, pensando que podría estar muerta, solo para darme cuenta de que me había bloqueado en todo. Correo electrónico, teléfono, redes sociales, todo. Todo lo que sé se debe a las cuentas que dejó sin pagar, todas impagas, la tarjeta de crédito que compartíamos, ella dejó de pagar 2 meses antes, y su factura del celular, que T-Mobile fue lo suficientemente amable como para darme un registro porque técnicamente estaba a mi nombre. Encontré un código de área de Nueva York repetido una y otra vez en el historial de llamadas y junté 2 más 2. Ella lo conoció en la Comic Con de San Diego unos meses antes y planificó metódicamente y sistemáticamente abandonarme, llevarse todo lo que pudo a Nueva York y nunca mirar atrás. El giro maximizó nuestro límite de la tarjeta de crédito y de Amazon amueblando su nuevo hogar en Nueva York.
Para cuando el duelo se convirtió en practicidad, ya era demasiado tarde para que yo cancelara todo. Literalmente tuve que iniciar sesión y ver todas las compras de artículos para el hogar, hechas con mi dinero, para una casa en la que nunca viviré. No podía vivir en nuestra casa ni mantener nuestro estilo de vida con un solo ingreso. Fueron buenos 6 meses de borracheras, Tinder y autodesprecio en general. Estoy seguro de que causé daño a otras personas en el proceso. No fue ni siquiera la parte del amor lo que más me lastimó, sino la traición y el daño económico. Me tomó más de un año vivir de cheque en cheque para poner todos los saldos en cero. Ella es una usuaria de Reddit. Si estás leyendo esto, Efrie. No te odio, pero destruiste mi autoestima para siempre. Nunca podré confiar en nadie de nuevo. Me arrancaste el corazón del pecho, lo viste morir lentamente y no te importó el desastre. Edición, gracias por los buenos deseos, pero por favor, no le tengan odio. Hasta el día de hoy, lo único que quería es saber por qué lo hizo. ¿Dónde fallé como pareja o como hombre? Edición 2, ¿quién hubiera pensado que mi mayor desamor explotaría? Gracias por el apoyo. Por favor, no le tengan odio. No estoy demandando a nadie. Ya han pasado como 2 años y, a decir verdad, pagaría para saber por qué se fue en lugar de intentar recuperar mi dinero. El monto total fue de aproximadamente $7.000, más el hecho de tener que mudarme y perder un bonito condominio con control de renta. El dinero va y viene, la falta de cierre puede durar para siempre. Última edición. Es una locura cuánto puede cambiar la gente en un tiempo tan corto. ¿Cómo puedes pensar que conoces a alguien de pies a cabeza, pero aún pueden sorprenderte de las peores maneras? ¿Cómo pueden decir cosas tan desagradables e infantiles cuando antes tenías tanto respeto por cómo se conducían y cómo actuaban? Y a pesar de cuánto te prepares, aún duele. Solo tienes que recordarte que no todos tienen el mismo corazón que tú. Y, sin importar cuán enojado te haga sentir, nada merece que uno se hunda a ese nivel. Ser la persona más grande siempre es lo único positivo que puede salir de algo tan negativo. Cuídense allá afuera. Nos casamos cuando yo tenía 17 años y él 21. Él iba a embarcarse en el mar, y yo estaba escapando de una mala vida familiar. Cuando regresó después de su despliegue, ya no era la misma persona. Después de unos 6 meses, ganó peso a propósito para fracasar en sus exámenes de salud y así lo expulsaran de la Marina. Avancemos un año. Yo trabajaba a tiempo completo y él se quedaba en casa, viendo anime y bebiendo durante el día, diciéndome que estaba solicitando trabajos. Yo estaba solicitando universidades cuando mi computadora portátil se descompuso. Le pedí prestada la suya para terminar una solicitud y, mientras lo hacía, apareció un mensaje en su Facebook, era una foto desnuda de su ex. Me quedé en shock y la abrí solo para descubrir que habían estado saliendo durante mucho tiempo, rellenando los espacios desde que él estaba en la Marina. Él hablaba con ella y nunca conmigo, diciendo que nunca tenía tiempo para enviar un correo. Ella le había enviado una foto porque él había dicho cuánto extrañaba tener senos grandes como los de ella para jugar, y que los míos eran demasiado pequeños, por lo que sentía que estaba acostándose con un chico o un niño. Lo enfrenté y él puso una serie de excusas patéticas. Hice que mis amigos vinieran a la casa ese día y lo echaran mientras yo iba a trabajar. Luego, me acosó durante los siguientes años, e hizo publicaciones en su Facebook sobre cómo yo era una cobarde. Enviaba correos electrónicos y llamaba desde números bloqueados para decirme que una orden de restricción es solo un pedazo de papel, o que nuestros votos ante Dios me hacían su propiedad, y cosas así. Después compró un arma y comenzó a decirles a nuestros amigos que, si no puede tenerme, nadie puede. Al final hablé con nuestros amigos y les di información contradictoria sobre a dónde iba, y me mudé a otro estado. Eliminé todas mis cuentas personales en redes sociales y viví con miedo durante años, viéndolo hacer memes sobre cómo amaba a su esposa y haría cualquier cosa por ella. Tardé 8 años en finalmente obtener el divorcio de él. Sabía que me había sido infiel en el pasado, pero no lo amaba realmente, así que no era tan grave. Sin embargo, una noche, estaba atendiendo en la barra y se me acercó una chica ebria que me dijo que le parecía familiar. Luego procedió a gritar: «Oh, mi amiga se está acostando con tu esposo». Así que entré al refrigerador de barriles de cerveza con una botella de vodka. Me tomé unos tragos y volví a trabajar.
Lo mantuve en secreto durante unos meses mientras contrataba a un abogado y pensaba en mi próximo paso. También tenía 3 hijos en los que pensar, así que me mudé con mis hijos de regreso a Texas y me divorcié. Ahora, estoy comprometida con mi mejor amigo de la infancia y planeamos casarnos en Yosemite el próximo año. Él es completamente lo opuesto a mi ex. Amable, comprensivo y amoroso. Así que se joda ese tramposo que parece un Sasquatch. Mi novio me pidió que buscara algo en su computadora. No pude encontrarlo al principio. Mientras esperaba instrucciones más claras, vi un mensaje en la esquina hablando de cuánto lo extraña, o algo así. Tenía curiosidad por lo que decía cuando envió una foto. Raro. Bueno, hice clic en ella. A través de Facebook, ha estado hablando con más de 100 mujeres. Todas ellas le envían fotos de sus cuerpos o le agradecen por el dinero. Perdón, que, al indagar más, encontré un enlace. Es a un sitio de envío de dinero similar a PayPal. Hago clic para ver el historial. Muestra un total de 4 páginas. 20 elementos por página. Hemos estado juntos durante 15 años. Tenemos un hijo. Estoy en discapacidad, él no trabaja. Ha enviado más de $500 estadounidenses a cambio de fotos desnudas. Eso es más de la mitad de mi salario mensual. Estoy furiosa. Le he dicho literalmente que mire no por, que hable con otras mujeres, no me importa. Él ha mentido diciendo que nunca ha hablado con nadie mientras miente todo el tiempo. Lo mejor de todo es que rompimos. Yo tuve cáncer, él se mudó de nuevo, todo mientras hacía esto. Durante más de 7 años. El esposo de una de las mujeres con las que me estaba engañando me llamó al trabajo. Al principio no le creí y colgué. ¿Cómo podía el hombre con el que pasé los últimos 8 años, con quien tuve 2 hermosos bebés y con quien compartí la pérdida de uno de esos hijos, hacer algo tan hiriente? Aún así, una parte de mí tenía dudas. Él había tenido relaciones extramaritales en otras relaciones y pasamos por un momento difícil al principio, donde sospechaba de una infidelidad, pero no tenía pruebas. Le dije a mi jefe que me sentía mal y que tenía que irme temprano, y llamé de nuevo a este hombre y descubrí que mi ex y su esposa, junto con uno de sus amigos, habían estado durmiendo juntos durante aproximadamente 1 año. Él había confrontado a mi ex y le dijo que iba a decírmelo, pero mi ex lo convenció para que esperara 1 mes ya que mi madre acababa de morir. Me tomé mi tiempo para regresar a casa y lo confronté, diciéndole que hiciera las maletas y se fuera. Desde entonces, he ido juntando muchas de las cosas que pasaron y todas las mentiras que él me dijo. Si hubiera estado en un estado mental diferente, podría haberme dado cuenta de las infidelidades antes. También encontré videos ocultos en una de nuestras computadoras y descubrí que estaba teniendo encuentros en nuestro apartamento mientras yo estaba en el trabajo y él cuidaba de nuestra hija. En ese momento, eso selló cualquier posibilidad de reconciliación. Estaba casada. De repente, mientras estaba en el trabajo, recibí un correo electrónico que decía, esposa de, nombre del esposo. Al abrir el correo, se mencionaba un nombre y decía que, nombre del esposo, estaba casado con ella. Me pedía que revisara Facebook, así que lo hice y, ¿qué vi? Montones y montones de fotos de una mujer con mi esposo. La mujer y sus hijos con mi esposo. La mujer y su familia con mi esposo. Estaba aturdida, por decirlo menos. Era el 6 de octubre de 2017, 7 meses después de que casi muero por un embarazo ectópico. Sí, en ese momento estábamos intentando tener hijos. Después del trabajo, regresé a casa y empecé a tirar todas sus cosas en el basurero. Él estaba fuera de la ciudad en ese momento, así que tuve suficiente tiempo para hacerlo. Pasé todo el sábado y el domingo tirando todo lo que él poseía en el basurero. 1 mes después, me mudé a un nuevo departamento y esperé hasta entonces para decirle que me estaba divorciando de él. Luego, él se quitó la vida unos meses más tarde. La historia es notable porque ocurrió antes de que Internet estuviera ampliamente disponible, a principios de la década de 1990, cuando el mundo parecía mucho más grande. Mi prometida, Meg, tenía un semestre de universidad que debía realizarse como una pasantía en el extranjero para su carrera. Ella eligió ir a Bélgica para esta pasantía. Yo me quedé y el plan era que yo prepararía la casa y cuando ella regresara ese verano, se mudaría directamente y fijaríamos una fecha para nuestra boda. Así que, mientras Meg estaba en Europa, llamando cada par de semanas para ponerse al tanto,
La llamada de larga distancia era muy cara en ese entonces, enviándome postales y cartas. Yo me mudé a un edificio de apartamentos, compré muebles, etc. Unas 2 semanas antes de que Meg debía regresar, pasé por una cafetería cercana que había notado a la vuelta de la esquina, pero que aún no había visitado. Para mi sorpresa, encontré que mi vecina de la infancia en una ciudad completamente diferente, Claire, era mesera allí. No nos habíamos visto desde la secundaria, así que hicimos un plan para reunirnos después de su turno para tomar una taza de café y ponernos al día. Nos encontramos y Claire me contó que también estaba comprometida con un hombre, Ben, quien estaba completando su curso de estudios haciendo una pasantía en, ya adivinaste, Bélgica. No podía creer la coincidencia y le conté sobre mi prometida y que tenían que conocerse. Increíble, ¿verdad? Un par de días después, volví por una taza de café y Claire se veía extremadamente molesta. Me preguntó si tenía tiempo para esperar, ya que iba a tener un descanso y que necesitaba hablar conmigo. Salimos y me dijo que había recibido una llamada de su tía Sue el día anterior. La tía Sue había regresado de Checoslovaquia y había ocurrido algo muy extraño. Mientras estaban de viaje en Praga, Sue y su grupo de viaje se habían hospedado en un hotel local y a la mañana siguiente se encontró con el prometido de Claire, Ben, en el vestíbulo. Acompañada por una mujer llamada Meg. Dijo que él la presentó como una estudiante de América, que trabajaban juntos, pero fue muy incómodo y ambos se veían aterrados. Claire mencionó que de inmediato llamó a Bélgica y después de varios intentos a lo largo de un día, logró hablar con él. Le preguntó sobre el encuentro fortuito y él dijo que había estado un poco esperando su llamada, y terminó admitiendo que había estado saliendo con Meg prácticamente todo el tiempo que estuvieron en Europa, pasando fines de semana y vacaciones viajando juntos. Quedé atónito, no podía creerlo. Regresé a casa y comencé a intentar llamar a Meg a su residencia en Bélgica. Finalmente logré comunicarme con ella ya entrada la noche, temprano por la mañana para ella. Le pregunté directamente si estaba saliendo con Ben. Ni siquiera le expliqué cómo sabía sobre eso. Se mostró evasiva por un momento, actuando como si estuviera loco por decir algo tan absurdo, pero cuando le mencioné que conocía a Claire, dejó la fachada y admitió todo. Así que Ben y Meg tuvieron un regreso a casa muy agridulce. Meg salió mucho más fácil que Ben, ya que Claire ya había dejado todas sus pertenencias en el jardín delantero, desde el día en que se enteró, y ya habían sido bastante revisadas para cuando él regresó 2 semanas después. Yo fui a recoger a Meg del aeropuerto. Creo que en ese momento realmente solo quería ver su cara cuando le dijera que todos nuestros amigos sabían qué tipo de persona era, y que nunca quería volver a verla. Hasta el día de hoy disfruto de cuántos factores extraordinarios y completamente aleatorios coincidieron en la situación de Meg y Ben, quienes luego se casaron y más tarde se divorciaron después de que él le fue infiel. El universo opera de maneras increíbles y misteriosas. Un día, mientras pasaba el rato con mi novio, vi un hilo de mensajes en su computadora donde le daba su Snapchat a un grupo de amigos. Noté que no era el mismo Snapchat que tenía de él. No dije nada en ese momento, pero recordé el nombre de usuario. Desde que lo vi, tuve un sentimiento terrible. Más tarde, decidí intentar iniciar sesión en su cuenta y, voilà, la misma contraseña que usaba para todo funcionó. Inmediatamente vi cientos de chats con diferentes mujeres, múltiples mensajes no abiertos de solo unas horas atrás, y un puntaje de Snapchat ridículo. Desplazándome a través de los muchos mensajes, me di cuenta de que esto databa de alrededor de 3 años. Habíamos estado saliendo durante 4,5 años. Incluso encontré mensajes y fechas de mis cumpleaños y de nuestros aniversarios. Días en los que pasó todo el día conmigo y aún así logró hacer esto a mis espaldas. Lo llamé y le exigí que viniera a hablar conmigo. Él condujo hasta donde estaba, y me subí a su auto y lo confronté. Él entró en pánico y comenzó a disculparse de inmediato. Yo era joven y estaba furiosa. Tomé su teléfono y conduje a la casa de mi mejor amiga. Allí, revisé su teléfono y encontré que se había registrado en cada aplicación, sitio de citas disponible, mensajes con múltiples mujeres en todas ellas, publicó videos de él masturbándose en Vine, sí, Vine de todos los lugares y, de nuevo, muchísimas mujeres diferentes, e incluso respondió a anuncios locales de Craigslist pidiendo sexo. Hasta se molestó en preguntar si estaban limpias. También encontré una cuenta de correo electrónico secreta y un montón de fotos desnudas de chicas allí.
Estoy segura de que había más, pero para entonces ya había visto suficiente. Él intentó desesperadamente redimirse, cambió su número, limpió su teléfono y consiguió un teléfono plegable horrible, pero no puedes regresar de ese tipo de daño. Yo no tenía idea tampoco, nunca hizo nada sospechoso, raramente peleábamos. Estaba tan enamorada de él. Resulta que, por supuesto, era solo muy bueno escondiendo todo. Nunca lo vi venir y el peso de todo eso me aplastó por completo. Mi exmarido y su familia fumaban mucho cannabis, y aún lo hacen. Su hermana, sus hijos y la niñera estaban de visita desde otro estado por unas semanas. Cuando llegó el momento de regresar a casa, dejaron su reserva en la casa de mi exsuegra porque no querían llevarlo en el avión. Mi ex me preguntó si podía recogerlo porque estaba cerca. Estúpidamente, acepté, no fumo y estaba dispuesta a cargarlo en mi auto por él. Para mi sorpresa, encontré una nota de la niñera para mi ex, diciendo que estaba enamorada de él y que estaba muy feliz por el tiempo que habían pasado juntos. Obviamente, ella pensó que él recibiría la hierba en lugar de mí. Aunque fue increíblemente doloroso en ese momento, definitivamente estoy viviendo mi mejor vida 15 años después. No es mi historia, sino la de mis padres. Mi mamá tenía un novio cuando mis padres se conocieron, y ella rompió con él para estar con mi papá. Pasaron unos 10 años y mis padres estaban casados con 2 hijos, mi hermano mayor y yo. De todos modos, ella viaja por trabajo semifrecuentemente y empezó a hacer viajes para ver a su amigo en Chicago. Yo era lo suficientemente joven como para no recordar cuándo empezó, pero noté que mi papá estaba realmente irritable esos fines de semana. Creo que tenía alrededor de 12 años cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo descubrí antes que mi hermano. Solía sentarme en la cima de las escaleras y escuchar a mis padres discutir. Ni siquiera recuerdo si escuché algo que lo revelara, si me fui dando cuenta poco a poco mientras crecía, o si un día simplemente me cayó la ficha. Siempre ha sido parte de mi vida que mi mamá miente. Y sigue siéndolo. Mi papá solía suplicarme que no le dijera nada a ella que yo supiera porque él estaba desesperado por mantener a la familia unida y 2, mi mamá se metería con él por involucrar a los niños. No es broma. Un día, durante el verano después de que me gradué de la secundaria, llegué a casa del trabajo y encontré a mi mamá en el garaje cargando su auto. Le pregunté por qué estaba poniendo mantas en su auto y se quedó en silencio un momento y dijo, bueno, me estoy mudando. Simplemente entré a la casa. Más tarde le envió un mensaje de texto a mi papá diciendo que se había mudado a la casa de su hermano. Así es como él se enteró. Estuvieron casados durante 20 años y ella le envió un maldito mensaje de texto. No sé si tenía planeado decírmelo en absoluto si no hubiera llegado a casa en ese momento, o si simplemente habría desaparecido. Ha habido veces en que se fue sin decirme que iba a algún lado. Me daba cuenta de que no había visto a mi madre en unos días y le preguntaba a mi papá dónde estaba y él respondía, «Oh, ¿no te dijo? Está en Montreal, por una semana». O algo así. Así que cualquier cosa es posible. Eta. También este hilo tenía alrededor de 300 comentarios cuando comencé a escribir esto y cuando publiqué ya tenía 13.000. Así que esto se va a perder totalmente, jajaja.